quizá te bastaba mover tu silla algunos pasos y contemplabas el crepúsculo cada vez que lo querías. Pero a pesar de todo, yo sé que estabas muy triste. Y luego se extinguían por la noche. Pero aquella flor había germinado un día de una semilla traída de no se sabe dónde. Carmina Morado. ¿De dónde viene? Bueno, tráeme el agua. Uy, no, esta está demasiado fría. Está demasiado caliente. Esta ya está mejor. Lamento haberlo dicho antes.
Vengo de un planeta que está muy lejos de aquí. ¿Y cómo se llama ese planeta? No tiene nombre, aún no lo he puesto. Yo, todo lo que te diga, tienes que obedecer todas mis órdenes. Vale. Ya te he dicho que estornudes. Pero eso no se puede evitar. Pues ahora te digo que estornudes. Ahora no me viene. Y enseguida. Te doy la orden de que no estornudes. Yo te he dicho que estornudes. Pero no se puede evitar. Ya sabes lo que te he dicho. Tienes que obedecer todas mis órdenes. Bueno, este planeta es muy aburrido. Creo que me tendré que ir. Pues bueno, ahora me lo pensé. Vale, te doy la orden de que te vayas. Muchas gracias. Muchos aplausos. Más fuerte. Pero no pares. Ay, más. ¡Más fuerte! Te he dicho más. Así bien. ¿Eres un vanidoso? Sí, que no lo ves. Sí. Yo soy el más fuerte y el más guapo y el más alto. Pues más alto no. Aplaudirme. Nunca había visto gemelos. Gemelos. Eres gemelos. 1, 2. 1. Bueno, da igual, 2 y ya está. Pregunta, ¿por qué bebes? Bueno, para olvidar que bebo, no lo sé. Me parece una pena este hombre que bebe para olvidar que bebe. Bueno, pues, si te quieres marchar, Adiós.
fan veritat e de giudice fan advocat. Savi fan tornar l'honorat, busque del jutge. Diners fan bé, diners fan mal, diners fan l'home infernal, fan lo sant celestial, segons que els carmelitans. Un hombre de negocio. ¿Qué te pasa, tía? ¿Y para qué te gusta tanto el dinero? Porque es que me puedo comprar muchas cosas. ¿Cómo qué? Pues una lavadora, una nevera y otras cosas. Y una PlayStation también. ¡Un camión! ¡Y un castillo! ¡Y un castillo! ¿Qué quieres? Lo que quieras, lo coges y te compras lo que quieres, ¿eh? Vale. Pues cógelo, ya tardas. Es absurdo que el rey, que el vanidoso, que el hombre de negocios y que el bebedor. Por lo menos su trabajo tiene sentido. Cuando apaga el farol, hace dormir a la flor o a la estrella. Es una ocupación muy linda, es verdaderamente útil porque es linda. Cuando llegó al planeta, saludó respetuosamente al farolero. Al final ho arreglaré. ¿Quién eres tú? Un farolero. ¿Y qué haces? Encendiendo el farol cada un minuto y apagarlo. ¿Por qué cada un minuto? Porque el día dura un minuto. ¿Y no descansas? ¿Pasaría más de un minuto? Pues descanso 5 segundos. Ya pasaría el día. Bueno, tu oficio me gusta más que el del rey, que el del vanidoso, que el del hombre de negocios y que el del borracho. Ya, pero es muy duro. ¿Qué? Que es muy duro. A mí me sale descosido. Bueno, me gusta mucho tu oficio, pero tengo que visitar más planetas. Además, ¿cuándo llevamos hablando? Un mes. Pues deberás ya de enchufar y apagar el farol. Ya. Bueno, adiós. Adiós. Yo escribo libros para después saber lo que ha habido y lo que hay, claro. En mi planeta hay 3 volcanes y unos cuantos baobabs. Ah, mira, eso me interesa. ¿Cuál es tu planeta? Un asteroide que está muy lejos. Ah, muy lejos. Creo que sé cuál es. Pero hay una cosa muy importante. Muy importante. ¿Y eso qué es? Una rosa. Una rosa. Va, eso es efímero. ¿Qué quiere decir efímero? Pues que un día nace y otro se muere. ¿Y ahora tú por qué lloras? Mi rosa me dijo. Porque mi rosa se va a morir. Hombre, ya te acostumbrarás. Espera, ¿quieres ser un explorador? Pues que visitas planetas y luego me cuentas lo que hay. Me gustaría serlo, pero tengo que visitar más planetas. ¿Me aconsejas uno? Sí, la Tierra. Es el más grande y el más bonito de todos. ¿Y dónde está? Pues muy lejos. Vale. No puedo perder más tiempo porque me tengo que ir a ese planeta. Es que es un desierto.
¿Cómo se llama? ¡Egipto! ¿Qué? ¡Egipto! Sáhara. ¿Por qué tienes que sujetarlo solo? ¿Eres una flor del desierto? Sí. ¿Has visto hombres? Sí, pero... ¿Hace años o no? Hace muchos años. ¿Por dónde se fueron? Sí. Es que somos. ¿Por qué lloras? Rosa me dijo que una bonita niña. Ahora no puedo jugar. Pues tu Rosa es una mentirosa. Ya lo creo, ya lo creo. Aquí en la tierra hay muchas rosas. Y todos somos muy guapas. Adiós.
domesticado. ¿Y qué decir para domesticar? Ay, ¿qué quiere decir domesticar? Pues que cada día tienes que acercarte un poco. Ahora estás demasiado cerca. ¿Así? Sí, haces un paso hacia adelante. Muy pequeñito, muy grande. Muy pequeñito. Ahí. Corazón, tu rosa es única para ti. Tus ojos no se ve con el corazón. Repítelo. Mira, repítelo. Se ve en el corazón. Con los ojos no se ve con el Tu rosa es única para ti. Muy bien. Aburridor. ¿En tu planeta hay gallinas o conejos? No. En mi planeta solo hay tres volcanes, uno es Guatapaua y una rosa. Sí, es rosa. Pues me tengo que ir, he de visitar a más personas, aún no he visto ningún hombre. Pero que el próximo sea un hombre. Adiós. No quiero que te vayas. Pero me tengo que ir. Pues vete, da igual. Por fin un hombre. ¿Quién eres tú? Soy el guardabujas. ¡El guardabujas! ¡Ay, qué mal! ¡Ay! Guardabrujas. Pues tengo que dirigir a los trenes. ¿Para qué? Para que no choquen. Para que no choquen. Guardabrujas. Pues entonces tendrás que estar vigilando. Claro. Yo no sé. Pues sí. Tienes que estar vigilando de las brujas, porque dice que es el guardabrujas. ¿A dónde van los hombres con capricho? Siempre van donde quieren. Pues siempre van con prisa. Los hombres. Algunos van por allí y algunos por allá. No saben a dónde van, ¿verdad? Son palitis. Entonces no sabrán a dónde van. Pues no. Bueno, si es para parar los trenes tendré que irme porque tenemos que pararlos. Pues sí. Bueno, adiós. Dios. Buenos días, ¿quién eres tú? Soy un mercader. ¿Y qué vendes? Estas píldoras. Míralas bien. Uy, va a tirar terminado. Es lo último que sí. A ver, Te tomas una y te pasas una semana sin beber. ¿para qué? ¿Para qué? Pues yo qué sé. Una demostración, mira. No bebo durante una semana. Pues a mí no me hace falta eso. Porque yo si tuviera tiempo para gastar iría caminando muy despacito hacia una fuente. ¿Así?
Tú te lo pierdes. Pero ¿para qué no tenemos que beber con las píldoras? Porque ya te lo he dicho. Te tomas una y te pasas una semana sin beber. ¿Y para qué tienes que pasarte la semana sin beber? Así no puedes ir muy rápido. Perder el tiempo. Pues claro. Pues adiós. Recuerda lo que te he dicho, yo no quiero píldoras. Vale. He visto muchos planetas y ninguno es tan bello como el mío. Además, en mi planeta me está esperando una rosa muy hermosa pero un poco coqueta. Pero aquí en la Tierra podrías conocer muchas cosas más. Para que los hombres, los adultos, son muy extraños. Por ejemplo, el hombre de negocios lo único que le importa es... ¿Y has venido otra vez? Sí, quiero que me dejes veniendo tan fuerte del que me dijiste. ¿Te lo has pensado bien? Sí, quiero volver a mi planeta. Vale, ¿Hará daño? un poco. Bueno, Tú te vas a quedar como un tronco, pero... Tu cuerpo quedará aquí, pero tu alma irá a tu planeta. vale, pues dame el veneno. Paisaje del mundo. Aquí fue donde el Principito apareció en la Tierra y luego desapareció. Mirad atentamente este paisaje a fin de estar seguros de que habéis de reconocerlo si viajáis algún día por el África, en el desierto. Si llegáis a pasar por allí, os suplico, no os apresuréis, esperad un momento, exactamente debajo de la estrella. Si entonces un niño llega hacia vosotros, si se ríe, si tiene cabellos de oro, si no responde cuando se le interroga, adivinaréis quién es. Sed amables entonces, no me dejéis tan triste. Escribidme enseguida, decidme que el Principito ha vuelto. Y ahora se presentarán los niños.